fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cántale, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada,
todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante. Tu amor es. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 13 de febrero. Gracias por sintonizarnos otra vez y acompáñame, porque esta noche usted y yo vamos a dar la gloria, vamos a dar la honra a Dios, a Jehová. Como la canción que acabamos de oír dice: tan grande su amor es más alto, tan profundo, tan ancho. Y por el amor que Cristo tuvo y tiene para nosotros, para tú y yo, Él fue a la cruz. Y cada clavo que clavaron en sus manos y sus pies, Él lo soportó por el amor que Él tiene para nosotros. Va a ser una noche excelente, una noche de victoria, una noche bendecida. El Espíritu Santo va a estar aquí y ahí también donde usted está. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser.
quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Que aprendas también a perdonar. Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos hoy otra vez para hacer esa transmisión. Es gracias a tu misericordia, gracias por tu cariño y tu gracia que podemos hacer esa transmisión posible. Y todo no es para nuestra gloria, sino para tu gloria, porque tú mereces ser gloriado y mereces recibir toda la honra. Y te la vamos a dar hoy, Padre. Padre, te pedimos que hables con nosotros, que nos toques, toca nuestros corazones y llénanos con tu Espíritu Santo. Revela a nosotros tu gloria, danos sabiduría para entender más y más de tu palabra. Y te pedimos, Padre, que pongas tus manos milagrosas sobre la vida de Amarilis de Aset, Clarice Carrasco, Natalie Kuyman, para una pronta recuperación. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas, si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Ya no hay paz, solo amargura. Si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día. No hay camino, no hay salida y no hay luz. Solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad. Y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo
pronto va a venir. Si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a mostrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Tremenda canción, tremenda letra. La próxima canción la vamos a dedicar a Román de Molina y la vamos a dedicar también a Iván Félida, y con deseo de un buen y una bendecida nueva semana. Especialmente para ustedes la próxima canción. Espero que les guste. Esta es una canción nueva compuesta por Marcos Witt. Podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco. Pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumulé. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todititas de mis fuerzas. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Sí, señor. Aleluya. Podré fallarle a alguna gente, como ha sido en el pasado. Podrán fallarme mis instintos, quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo y a la vida no le atino. Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Arrodillado vengo pidiendo tu ayuda, a fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé
que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todititas de mis fuerzas. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta nada. Porque te tengo a ti. ¡Sí, señor! Hay una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar, y es de seguir a Jesús todos nuestros días. Ayer, hoy y siempre lo tengo decidido. Siempre serás mi fiel amigo, siempre caminaré contigo. Ayer, hoy y siempre te tengo reservado mi corazón y mi cariño. A ti, Jesús, mi gran amigo. Señor amado, mi
Aleluya, tremenda canción y tremenda letra también. Esta noche Dios quiere hablar contigo. Por eso te pido para que abres tu corazón. Abre tu corazón sediento para recibir de Dios. Porque cuando Dios dice que te va a hablar, Él te va a hablar, te va a revelar, te va a tocar. Dios siempre hace lo que Él promete. Y esta noche Dios va a tocar corazones. Esta noche Dios va a hablar con diferentes personas que nos están escuchando. No sé quién, pero sé que Dios lo va a hacer. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendiciones. Una semana de victoria, una semana bendecida. La vamos a dedicar a Amarelis Dasset. Pronta recuperación para Amarelis. Y también la vamos a dedicar a Joanne, Dairin y Owen. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí.
estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Sí, tú estás aquí. Aunque no le podemos ver, Él está presente. El Espíritu de Dios está presente aquí en el estudio, en su casa, donde usted está en este momento. El Espíritu de Dios está ahí. Porque la palabra de Dios dice, donde dos o más están reunidos en su nombre, y somos más que dos, su Espíritu estará ahí presente. Una bendecida semana también para nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte, la Iglesia Evangélica La Puerta en Kampen, en Curaçao, Aruba y Bonaire. Saludos y bendiciones para Gerald y Judesca do Valle y su familia, para Antonio y Adriana Herrera y su casa, para Franco Marchena y su familia, para Cedric Martenzoon y su familia, y Linden y Adelaide Marcelia y su casa completa. Especialmente por ustedes he seleccionado la próxima canción. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré no más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplan tu majestad y el resplandor. Rama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Amén, aleluya. Tremenda canción, tremenda letra. Bendiciones para nuestra gente de Bonaire, para Omachechi, Ronchi y Magali y su familia completa, para Eric y Mila Soleyana, para Cedric Martinson, para Varenia y Yuri Yanga. Nuestra gente de Venezuela que también nos está sintonizando, tía Mireya y la familia Natale, Jessica Benaria, Armando Rincón, Jessy Perrota, Adorable Salas y la familia de Hon en Vianen. También bendiciones para nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina, Alejandra y Marco von der Linden, Antonio y Adriana Herrera. Creo que ya lo he mencionado. Okay, mi disculpa. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. ¡Santo! Así es, Señor, para ti en la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. El Espíritu Santo
mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. Hablo con gozo para el Señor. Que les digo tu alabanza. Santo. Vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. Suenen esas congas. Santo. Vamos con tus palmas fuerte al Señor. Tú eres grande. Ya conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? Qué bueno es el Señor, Que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. y una vez más, qué bueno. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el
Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. ¡Aleluya, la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo al Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo. Y queremos desear una excelente semana y muchas bendiciones a nuestra gente en Suecia, a tía Fiola, a Johnny, Irán. Queremos desear también a Gladys Carrasco, Mimi Carolina, Gladys Koch y la familia Solellana, a mi hermano Seidrich y Geralda y la familia Solellana completa aquí en Holanda. Y la próxima canción la vamos a dedicar también con deseo de bendiciones, con mucho cariño, a Sara Betancourt, a Luz Marina Blanco, José Bridgewater. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, a Greta Sainche, Natalie Mersen, Judith Reina, Rosel Stein y Mariela Guerra y su familia en Málaga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana. Aleluya.
es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Señor,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Buenas noches, mi gente. Mis deseos de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy un día que comenzamos con el Señor. Un día que nos levantamos y pensamos, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué son las cosas que aún puedo cambiar en mi vida? Pero hoy quiero regresar de nuevo desde el comienzo, porque es muy importante para cada uno de nosotros para comprender lo que está escrito en el gran libro de Dios. Nos habla del deseo de Dios, que es la Biblia. Un deseo que nunca podremos comprender por completo, porque está escrito ahí en Romanos 11:33. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 dice: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y la maravilla del deseo de Dios es que hay vosotros, la gente está involucrada. Y eso es un inmenso momento para pensar muy bien. Ahí está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Esto es lo que las escrituras dicen: ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para que aman al Señor. Pero es precisamente el pueblo, mi gente, el que casi ha negado el deseo de Dios. Se rebelaron contra Dios. Los llamamos esta noche la caída. La caída de los primeros humanos cuando se separaron de Dios. Lástimamente, mucho ha cambiado desde este momento. Mucho ha cambiado desde ese momento. Antes de la caída había vida eterna, mi gente. Después de la caída, la gente murió. Porque Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ahí dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. Ahí está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 17. Partimos de la nueva situación tal como surgió después de la caída. Somos pecadores, mi gente, cada uno de nosotros. Y ese es el momento del primer momento del problema
de la gente. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, mi gente. Dios tenía un plan y de eso quiero hablar esta noche. Dios tenía un plan de rescate. Envió a su Hijo. Tomó sobre sí los pecados y murió para cada uno de nosotros. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y lo adoraron todos los seres humanos cuyos nombres no estaban escritos desde la creación del mundo en el libro del Cordero que fue sacrificado. ¡Qué gracia que Dios ofreció, mi gente, a su propio Hijo para salvar a cada uno de nosotros! Él no abandona el hombre, sino lo rescató a cada uno de nosotros del abismo. Impresionante, ¿no? Pero no, a veces tenemos que pensar muy bien. Tenemos que pensar un poquito más en el comienzo. ¿Era eso lo que Dios pretendía originalmente para el hombre? ¿Tenemos tiempo para pensar eso? ¿Era eso el plan de Dios para la humanidad, para el hombre? ¿Es el hombre salvo de sus pecados? ¿Era ese el plan de Dios? No, mi gente, claro que no. Dios nunca se ha alejado de su original intención con el hombre. Su deseo sigue muy en vivo. Dios no permitirá que sus planes fueran desbaratados por la reacción de la gente. Dios es exaltado muy por encima de esos. Ahí podemos leer en Isaías capítulo 55, versículo 9, dice, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que el de ustedes. Dios, mi gente, es fiel y sus planes nunca fallan. Pero hay algo más que hemos perdido debido a la caída. Algo que no se menciona mucho. Y tenemos que pensar muy bien, mi gente. Eso es lo que quedó atrás en el paraíso. Eso es la oferta original de Dios. El deseo de que Dios tenía desde el principio para cada uno de nosotros. Y todavía lo tiene, mi gente. ¿Qué era el plan de Dios para la humanidad? Cuando el hombre espiritualmente murió, es la visión, el deseo de Dios no estaba más en nuestra vista. No hablamos más de eso. Solo digamos Dios, el plan de creación. Toda esa información fue borrada por la caída. Todos sufrimos de un tipo de pérdida crónica de la memoria, porque solamente pensamos para ser salvo. Pero ¿qué era el plan de Dios para la creación? ¿Qué era el plan de Dios? El plan de la creación era una línea recta. Luego llegó una torcedura abrupta en la línea. La línea se fue verticalmente hacia abajo. Así retrato la caída en el pecado. La línea se dobló hacia arriba nuevamente por medio de Jesús. Sí, es cierto que Dios es el creador del universo. Entonces Él debe ser un gran Dios.
Y si Él tiene un plan, ese plan debe ser un plan enorme. Vamos a pensar esta noche que el plan de Dios aún está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a tratar de comprender qué es el plan de Dios, de la creación, de la humanidad. Y por eso es muy a veces que tenemos que regresar de nuevo al comienzo y para pensar muy bien qué era el plan que Dios tenía para la humanidad. El plan no era para salvarnos de la caída. Él lo hizo porque nos ama mucho. Y allí ofreció a su Hijo Jesús a la cruz para salvarnos. Cada uno de nosotros que podemos llegar a Él, aceptar a Jesús en nuestra vida. Y cuando estamos ahí, cuando lo aceptamos, tenemos que volver hacia arriba, hacia la línea correcta. Y que así podemos seguir en el plan de la creación de Dios. Muchas gracias por sintonizar esta noche este programa. Y estoy muy agradecido a Dios por todo lo que está haciendo. Una bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y tienen un buen noche. Lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar.
Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Tremenda canción, Paz en la tormenta. Queremos enviar un saludo y deseo de bendición para una tremenda semana a Edlin La Cruz, a Steten La Cruz, a Raymond María en Curazao, Mamalí, también para Carmen y Paulo Barbosa, Hernán y Sandra Trinidad, Irvin y Ruli Albertes y la familia completa, para Tito y Monique, para Irvin Stradel, para Charity y Senia y su familia, para Norma Peters, Latifa Félix, Angela Crown. Y para ustedes he seleccionado la próxima canción.
Tremenda canción. A Dios sea la gloria. Les quiero pedir, estos días cuando usted va en oración, para que usted ora para las personas que quedaron desamparados por motivos de causas de desastres naturales. Los últimos días pudimos ver las imágenes que vienen de Siria y de Turquía, donde había un temblor de una magnitud muy impactante. Un temblor nunca visto en la historia reciente. Por eso le quiero pedir en esos días cuando usted va en oración, en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa, para orar para todas esas personas que quedaron desamparados. Porque una cosa es perder tu casa, otra cosa es perder tus familiares, perder a las personas que más amas. Estaba buscando una canción para seleccionar y encontré una canción que me llamó la atención. Es una canción que, en el caso de lo que sucedió en Turquía y en Siria, es una canción que es muy aplicable en esta situación. Siempre queremos cantar, hablar sobre las cosas alegres de la vida, pero a veces tenemos que hablar también sobre las cosas que son menos agradables, sabiendo que Dios siempre va a llenar el vacío que queda atrás cuando perdemos a alguien que amamos. Y otra vez podemos ver que lo material no vale. Conozco personas que están en un pleito por obtener una casa, por dinero, por una herencia. Pero todo eso es pasajero. En un solo segundo, en unos minutos, podemos perder lo material. Muchísima gente, miles de personas, tenían un nuevo hogar allá en el sur de Turquía y en unos minutos se quedaron en ruinas. A veces Dios permite que cosas suceden para captar nuestra atención, para decirnos hay cosas que son más importantes en la vida. Mi hermano Gerald habló en su mensaje sobre la caída del ser humano. El ser humano cayó en pecado y desde entonces vivimos separados de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Y durante
el transcurso de los siglos, fuimos a apartarnos más y más y más de Dios. Pero son en los momentos como por ejemplo cuando tenemos que pasar por un desastre natural, que vamos a pensar, pero ¿qué es lo más valioso en la vida? No es la casa, no es tener el dinero, no es la carrera, porque todas esas cosas son del mundo y son pasajeros. Por décadas había un muro en la ciudad de Berlín. Y ese muro, conocido como el Muro de Berlín, dividió la ciudad en dos. Dividió la ciudad en dos mundos. Pero dividió también el mundo en dos diferentes mundos. El mundo occidental, que era el mundo libre, el mundo democrático, y el mundo oriental, que era el mundo comunístico. Y el mundo comunístico, como sabemos, no consideraba a Dios como algo importante. Así es también el pecado. El pecado es como un muro entre nosotros y Dios. En los años, creo que fue al final de los años 80, comienzo de los años 90, el muro de Berlín cayó. Así también el pecado, que existe como un muro entre nosotros y Dios, no es un muro invencible. Podemos vencer ese muro. Y Dios nos dio la posibilidad para anular la consecuencia del pecado. Dios nos dio la posibilidad para romper ese muro que hay entre nosotros y Dios. Y esa posibilidad que Dios nos dio es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la conexión entre nosotros hoy en día y Dios. No podemos llegar al Padre, al Creador, al Todopoderoso, a Dios, a Jehová, sin tener la relación con Cristo Jesús. Cuando yo era joven, a veces encontraba con grupos religiosas que me dijeron, sí, pero puedes llegar a Dios directamente, solo tienes que decir, Dios, yo quiero estar contigo. Pero no es así, no funciona así. Pero yo no lo sabía. Más tarde, cuando me fui a interesar más y más en la Biblia, en la palabra de Dios, comprendí cómo la cosa era real. El momento, Dios nos dio a Cristo Jesús. Y el momento que aceptamos a Cristo Jesús, que creemos en Cristo Jesús, la Biblia nos dice, Cristo Jesús abrirá el camino para nosotros para llegar a Dios. Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la vida, Cristo Jesús es la verdad, la puerta por la cual podemos pasar y llegar a Dios y el reino celestial. Te quiero llevar al Salmo 51. En el Salmo 51, el salmista, cual en este caso es David. David cometió un grave pecado.
cometiendo adulterio con Batseba. Y David se arrepintió. Esta noche, si Dios tocó tu corazón y estás realizando que en verdad tú también eres un pecador. Todos nosotros somos pecadores, yo también. Cometemos errores, pecados, conscientemente, a veces inconscientemente. Pero es bueno para saber que cuando cometemos pecado, habrá ahí un muro entre nosotros y Dios, pero ese muro la podemos romper, la podemos vencer al momento que vamos a Cristo Jesús y digamos: Señor Jesús, perdóname. Perdóname mis pecados. Ayúdame, cámbiame, purifícame. Y el salmista David nos dice en el Salmo 51 que cuando tomamos la decisión para ir a Cristo con un corazón arrepentido, Dios nos va a lavar nuestra culpa, nos va a purificar, nos va a devolver nuestro gozo y nuestra alegría. Dios va a borrar toda maldad que hicimos. Va a crear un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros. Dios nos va a dar la salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Esta noche, estoy haciendo la llamada muy temprano, pero tengo un motivo. Dios lo puso en mi corazón para hacerlo ahora. Porque hay alguien que necesita oír esas palabras. Esas palabras no vienen de mí, provienen del Espíritu Santo. Usted está escuchando y su corazón le está diciendo: no estás recto con Dios. Estás tratando de ocultar sus pecados para Dios, pero Dios ya sabe todo. En otro salmo podemos leer que no importa dónde vayamos, Dios está ahí. Si pedimos la oscuridad para ocultarnos, Dios estará ahí. Dios puede ver a pesar de la oscuridad. Y si volamos y vamos a costas muy lejos, Dios estará ahí también. La primera canción que hemos seleccionado esta noche, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré sin ti? Y la respuesta es: no podemos ir a ninguna parte sin Dios. Dios estará ahí en toda parte. No importa dónde vamos, Dios estará ahí. Y esta noche, Dios está ahí. Su Espíritu está ahí presente, donde usted está. Y su corazón fue tocado por el Espíritu de Dios. Y su corazón está diciendo: ese es el momento. Ese es el momento. Y usted está arrepentido. Porque usted está ahora convencido que todos nosotros, incluso usted, que nacimos pecadores. Y usted está ahora convencido
de la posibilidad para romper ese muro que hay entre usted y Dios. Y su corazón le dice, ese es el momento, esta noche. Si esta noche usted quiere tener un encuentro con Cristo Jesús, te quiero invitar para ir en oración conmigo. Abre su corazón, cierra sus ojos y dice al Señor Jesús, Señor Jesús, estoy aquí, presente ante ti, con un corazón arrepentido. Y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo. Señor Jesús, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que vengas en mi vida y en mi corazón. Borra, Señor Jesús, cada maldad de mí y transfórmame en una nueva persona, con una nueva identidad, con una nueva corazón y un nuevo espíritu. Señor Jesús, te suplico, devuélvame mi gozo y mi alegría. Y desde este momento, desde ahora, le reconozco como el Hijo de Dios. Le reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y le pido por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén y amén. Si has orado conmigo, si has tomado la decisión orar conmigo para tener un encuentro con Cristo Jesús esta noche, te quiero decir que esta noche hay alegría, hay una fiesta en los cielos. Los ángeles están de alegría, están de gozo, porque has tomado una buena decisión. Te invito para tomar contacto con nosotros. Mi hermano Célix Solellana, mi hermano Geraldo Valle, Antonio Herrera y todos los otros colaboradores de esta emisora. Te estamos esperando para darte información y para guiarte y caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti. Faltan 10 minutos para finalizar la transmisión de hoy. Vamos por una canción y después ya regreso para clausurar. Y quizás esta noche, esto me viene ahora de memoria, quizás esta noche usted ya tenía un encuentro con Cristo Jesús. Usted se está preguntando, pero ¿qué está Dios haciendo en mi vida? No lo puedo ver, no lo siento. Sepa que aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando en tu vida. En el nombre de Cristo, amén, y amén, y amén. Te adoraré, te adoraré.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
Y vamos a finalizar rápidamente. Ya tengo muchos nombres aquí todavía. Mis disculpas la próxima vez. Pero quiero enviar un saludo y bendiciones a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Américo Benclar, para Sharaska, para Fernando y Erika, para Juni Marcelo, para Dani Kilian, tía Bronti, para usted también saludos y bendiciones, para Shanine Jimeno, Giselle y Gabriela, especialmente para ustedes. Y la próxima canción, y les quiero invitar mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Mi hermano Seide continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un diálogo con el Señor en el Caribe y Suramérica. Será a las 6 de la mañana. Mira, que Dios les bendiga, cuídense, hasta la próxima vez, el próximo lunes, si Dios permite, estamos de nuevo con una nueva semana con el Señor, y el jueves con la palabra. Chao, chao, chao. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.